Así están las calles de La Habana, Cuba, donde hay millonarios. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En el día de hoy les traigo un recorrido más de esos que tanto a ustedes les gustan en el canal. Pues así como el que no quiere las cosas, estamos caminando por un pedacito de la calle en línea que se intersecta justamente con la avenida que vamos a estar visitando en el día de hoy. Así que acomódense y disfruten de este video. Para todas las personas que querían y me estaban pidiendo grabarles Nuevo Vedado, y bueno, la gente que les encanta los recorridos de La Habana de forma general, vamos a comenzar por una de las calles principales, según yo, de Nuevo Vedado, que es la calle 26. Estaba por estos andares y dije, voy a sacar el teléfono en mano, porque Yonix, el caminante, Yonix, el callejero, tiene que hacer de las suyas. Y bueno, comenzamos desde aquí, desde esta parte de la calle 26, justamente en la famosa fábrica de arte. Hace rato me muero de ganas por entrar ahí y grabarles un video, así que si les parece bien la idea, pónganme en la parte de los comentarios, porque déjenme decirles que viene siendo como uno de mis lugares favoritos de La Habana, y verdaderamente allá adentro es un lugar mágico. Bueno, miren los grafitis de la entrada. En algún momento lo documentamos en otro video, pero no al 100%. Entonces, como les decía, no sé si donde empecé el recorrido era donde comenzaba la calle 26, porque si se pudieron dar cuenta, estuvimos caminando primero por línea. No quise detenerme mucho en línea porque yo estoy planificando hacer un video entero sobre la calle línea. Tengo que caminar hasta 23, o sea, la intersección con 26 y 23. Y yo dije, no voy a desaprovechar la oportunidad. Aquí, por lo que veo, no hay muchas cosas así importantes para grabar, salvo la fábrica de arte, que la dejamos atrás. Pero bueno, ustedes saben, este viene siendo uno de los municipios que nosotros los youtubers cubanos catalogamos como los municipios de millonarios en Cuba, por las casas, por el desenvolvimiento de la gente que vive aquí, en fin. Miren, hasta la casa más mínima aquí tiene su toque. Vaya, que tú dices, me dan ganas de venir a este municipio, comprarme una casa del que tenga la posibilidad, o permutar, no sé, y venir a vivir aquí. Yo en muchos videos que he pasado por Nuevo Vedado se les he dicho que esta zona por lo general es muy tranquila. La gente, no sé si es que mucha gente está en el trabajo, mucha gente está en casa, no es como en otros municipios, ¿saben? Es como un contraste. En La Habana siempre está la calle llena de vida, llena de gente, trabajando en las esquinas, la gente que arregla cosas, pero aquí en Nuevo Vedado la cosa es un poco diferente. Un poco no, demasiado radical, diría. De hecho, miren, es increíble como yo aprendo haciendo estos recorridos para ustedes y como descubro lugares. Un 12 plantas aquí en Nuevo Vedado, que deben ser muy pocos, porque por lo general la mayoría de los 12 plantas y los edificios así se encuentran en otro municipio que viene siendo Alamar, Cojímar, ¿saben? Esos municipios para allá, para la parte del este. Y miren, el edificio en la parte de abajo, estamos en 26 y 17. Tiene una tienda panamericana que, según yo, no voy a preguntar, pero voy a seguir, tiene pinta de ser MLC. Por la cantidad de productos que veo así desde afuera, tiene pinta de ser una tienda de MLC. Y no hay cola, está raro eso. Les cuento que pensé que a donde tenía que ir ahora mismo, que es 23 y 26, me quedaba un poco más lejos, pero no. Ya estamos en 17, me quedan alrededor de 3 cuadras y ya ahí tengo la intención con 23, con 26. Para aquellas personas que no conozcan estos números, estas direcciones, fácil. En esta zona, las calles y las cuadras se enumeran con números y con letras. La parte de las letras, cuando se acaban los números, comienzan las letras y así. Y esto es 26, 19. Como les decía, mucha tranquilidad, o sea, por los carros, pasando por la calle. Una que otra gente regresando del trabajo, regresando de la escuela. Es increíble la tranquilidad que hay en esta parte de La Habana, literalmente. Ahora mostrándoles este carrón que está al frente a mí. ¿Para qué decirle? Aquí mucha gente tiene su carro. Yo alucino, flipo. Aquí qué hay. Mira, las casas con alarma y todo. Muchachos, esto es, tú sabes, después cuando el youtuber o el creador de contenido dice, no, porque estoy en una zona de millonarios en Cuba, lo decimos por estas casas, por los carros que hay parqueados en las casas, por la arquitectura de las casas, que son casas de ensueño, ¿saben? Por el sistema de alarmas y de seguridad que tienen las casas. Es algo de otro mundo, sinceramente. Miren qué interesante, en esta casa parece que es como una venta de libros que tienen en el portal.
Este video fue el ganador de una encuesta que les compartí hace un tiempo, en el cual les pedí que votaran por la zona o el municipio en específico que quisieran que visitáramos en próximos contenidos. Así que los invito a que estén pendientes siempre en la pestaña de comunidad, ya que ahí les comparto información importante, además de encuestas y otras cosas de interés. La avenida 26 es una importante arteria vial de la barriada de Nuevo Vedado, cercana al río Armendáriz, que comienza en la calle 23 en El Vedado y culmina en la avenida de Rancho Boyeros, en la rotonda donde está enclavada la Fuente Luminosa, paralela con la calle 12, la avenida Paseo y la avenida de los Presidentes. Ahora, algo que no les he dicho es que casualmente hoy, saliendo de mi casa, coge tu apagón programado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que incluso hoy me la quitaron 9 y 20, 9 y media por ahí, no me dieron tiempo ni a despertarme. Entonces yo me río porque vaya, ¿qué otra cosa voy a hacer? Pero ya el cubano como que ha tenido que inculcar, ¿saben? Como que incluir estos apagones programados a su vida. Entonces yo qué hice, dije, bueno, apagón programado, voy a aprovechar el día para salir, hacer gestiones, a caminar. Ya tenía en mente grabar lo que, ¿sabes? Lo que me encontraba por el camino. Y bueno, ya llegamos aquí a 23 y 26. Que digamos, la primera parte de esta avenida 26 ya la cubrimos en todo un video que los voy a estar poniendo allá abajo en la descripción y en las tarjetas de información para que lo puedan disfrutar. Con la creación en la década del 30 del siglo pasado de un reparto alejado de la ya creciente zona de El Vedado, familias adineradas deciden trasladarse para un lugar más fresco y menos contaminado, cercano a la ribera del río y la amplia vegetación del bosque de La Habana, que de ahí surge la avenida 26. Realmente es la continuación de la calle 41 porque, aunque la calle 26 continúa, gran parte del tráfico se desvía a tomar la avenida 26. Después de un par de curvas, mantiene su curso recto pasando por frente del zoológico de La Habana hasta llegar al Rancho Boyeros. Esta avenida, sobre todo en la sección entre las dos curvas mencionadas, hay algunas casas de construcción moderna que son magníficos ejemplos de la arquitectura que Cuba disfrutó durante la década de 1950. Aquí en 26 hay algo que me da mucha curiosidad y me gustaría entrar a hacer un video, no sé si les parece bien la idea en algún momento. El cementerio chino, de hecho, está muy pegado al cementerio de Colón, no sé si lo ven, está por allá. Y este es el chino que está justamente en el recorrido que estamos haciendo. ¿Saben? Me causa mucha curiosidad hacer un video en esta zona con todo el respeto que se merece, porque ustedes saben que a mí me encanta la cultura asiática y es increíble, no sé si podrán ver bien ahí, que hasta las tumbas chinas tienen otra historia, otra arquitectura, otra civilización. Ok, vamos a adentrarnos una vez más en este barrio de Coli, Nuevo Vedado. Esto viene siendo como lo que les sigue a un video que yo les grabé hace mucho, que caminé todo el reparto Coli, la calzada de Coli, en fin. Estamos ahora mismo en 39 y 28. Miren las casas, caballeros, yo alucino. Es verdad que el turista cuando viene a Cuba se deslumbra con la arquitectura de La Habana Vieja, de Centro Habana, pero cuando nosotros como cubanos vemos esta arquitectura, decimos, estamos en otro país. Las casas aquí son de otro mundo, del primer mundo, vaya. En esta calle, de milagro, no está el pavimento como se debe, pero a lo largo de toda esta zona siempre he visto la calle sin ningún bache. Aquí es la excepción, porque miren, hay bache aquí, hay bache allá adelante, pero por lo menos novedad, bueno, miren el señor cómo está cuidando el césped de la casa. Es otra historia esto, sinceramente se los digo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Fue un recorrido un poco dinámico y un poco sencillo, pero espero que les haya gustado. Como les comenté al principio del video, coméntenme ahí abajo qué otras zonas de estos alrededores les gustaría que visitáramos en próximos videos para así materializarlos en los siguientes contenidos. Como siempre, muchas gracias por ver el video hasta el final. Seguimos con nuestro super fin de semana, que me ha encantado publicarles 2 videos a la semana con mucho sacrificio, pero bueno, ahí vamos. Así que nos vemos mañana con otro video. Los quiero muchísimo y hasta entonces, pura vida.